Buenas noches, Jeff, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí ya comenzando entonces nuestra segunda tertulia. La segunda tertulia, segundo programa. Segundo programa, sí, segunda tertulia. Eh, Retomando un poco aquello que mencionaste o que mencionábamos sobre el tamaño en el cual entregaste el logo de tertulia sobre diseño, Sí. la resolución y las dudas que tenías al respecto. Sí, porque resulta que para la elaboración de ese logo, cuando yo te lo envío en una resolución muy alta. Y es por eso que cuando tú lo colocas en la página, luego que lo veo, yo realmente no entendía, pero ¿por qué se ve tan grande? Y por supuesto, eran 300 puntos per inch o puntos tenemos una confusión. Bueno, yo No, no, tengo una no, confusión. y es que lo que pasa es que es complicado. Es como- Te robé esa frase, Jeff, te robé ¿Te esa gustó la frase frase? tuya, esa frase tuya yo te la robé porque es que es complicado. Y bueno, de hecho en internet existen muchas páginas donde se discute el tema y producto del desarrollo tecnológico. Sí, DPI es la nomenclatura en inglés para dots per inch, correcto. puntos por pulgada en español, Exacto. ¿ok? PPP en español. Ujú. Sin embargo, surge la diferencia entre puntos por pulgada o dots per inch para imágenes digitales que van a ser visualizadas en computadora vía internet por lo general y la resolución en cuanto a los puntos de impresión en papel y el tamaño de la imagen en papel. Esa es la parte complicada. Esa es la parte complicada. Y fíjate, lo que vamos a hacer es previsualizar en un ejemplo muy didáctico la diferencia en cuanto a la cantidad de puntos necesarios por pulgada en una imagen dependiendo del medio en el cual vaya a ser utilizado, ya sea internet o impresión en papel, O- impreso. ok, pero esto estamos hablando de puntos por pulgada. Sí, Ok, puntos por pulgada. Vamos a punto. dejar los puntos por pulgadas. Ok, Después cuando hablemos sobre los píxeles, que es otro aspecto que de ahí es donde surgen muchas confusiones, después de que hablemos sobre los píxeles y el comportamiento de los píxeles en la imagen digital, entramos entonces a ese otro mundo de la tecnología, porque vamos a diferenciar píxeles, que son los puntos de luz que conforman la imagen en el monitor de la computadora, de puntos de impresión en tinta sobre el papel. ok. Ya estamos aclarando el Estamos punto. un poco tratando de aclararlo un poco más. ¿En qué sentido? En que son comportamientos diferentes, son tecnologías diferentes, y es también el software utilizando algoritmos y nomenclaturas para representar eso como imagen. Ok, Recuerda que en cuanto a lo que es color, la superposición de colores en impresión de papel genera lo que llamamos la cuatricromía para entonces como resultado producir una ilusión óptica y derivar en las distintas gamas de colores. Pero al final es simplemente la mezcla entre cian, magenta, amarillo y negro. correcto. Esto es, la mezcla de estos cuatro colores fundamentales son los que generan el resto de la gama de colores en el Ujú. papel. Sí, A excepción de qué color, el color blanco. que es producto de simplemente el espacio que queda en el papel, sin tinta. Estaríamos hablando del medio. En este caso es el medio, sí, Ok, el medio. Entendiendo, por supuesto, que el papel sea blanco. exacto. Porque después podemos pensar, bueno, el papel puede ser negro, bueno, lógico, pero estamos hablando de las impresiones convencionales que se hacen sobre papel. Y de hecho, las luces en las impresiones se producen gracias a la ausencia de pigmento. Porque se utiliza el blanco del papel para generar esas luces o esas áreas brillantes de la foto. Como decía, en esta imagen bien didáctica que estamos viendo en este momento en el monitor, vemos 4 recuadros, en teoría todos de 1 pulgada por 1 pulgada, Ujú. en donde hay diferentes cantidades de puntos por pulgada.
En el primero vemos 36, en el segundo vemos 72, en el tercero en la esquina inferior izquierda vemos 64 y en el cuarto vemos 256. Esos son básicamente la cantidad de puntos que caben en ese cuadro de 1 pulgada Sí. por 1 pulgada. Que caben porque tú lo determinaste así cuando estableciste el tamaño de la imagen en Photoshop en este caso, pues. Ok, y los espacios que tenemos entre cada uno de esos puntos, Ok. eso, ¿cuál es la finalidad Muy de bien. ese espacio entre punto y punto? Muy bien. Esto es solo un ejemplo didáctico. En la realidad esto no funciona así. Es solo un ejemplo para demostrar qué significan 36 puntos por pulgada, o 72 puntos por pulgada, o 256, o Ok. 300. Solamente para demostrar qué significa eso. Ahora, en la realidad se expresa diferente. De hecho, en el caso del monitor, en la computadora y en el caso de la utilización de software como Photoshop, Ujú. los puntos o los píxeles cambian de tamaño y ocupan el resto del espacio. No quedan espacios negros por la ausencia de luz. Porque en el caso de la imagen en el monitor, la ausencia total de color es negro, porque no hay luz. Porque no hay luz, claro. Sin embargo, si ves en el ejemplo didáctico, hay algo evidente. El tamaño de los puntos disminuye Correcto. para poder introducir Más puntos. en la pulgada. En el caso de las imágenes en la computadora, cuando están a 300 puntos por pulgada, que fue como tú me mandaste el logo, aparecen, o sea, se establecen más puntos por pulgada y como consecuencia, aunque el tamaño físico final en el que vayas a imprimir esa imagen, ponte tú que lo vayas a imprimir, no va a variar, el tamaño visual en el monitor sí va a variar y se va a ver mucho más grande. Pero ¿qué sucede? Tú pones la imagen a 300 puntos por pulgada y el monitor te la va a representar como una imagen más grande, ¿verdad? Que si esa imagen tuviese 72 puntos por pulgada. Pero ¿qué pasa? Incluimos aquí la resolución. Tiene que ver Sí. con la resolución. Tiene que ver el tamaño de los píxeles para representar esa imagen en el monitor. Pero estamos hablando de puntos por pulgada. Sí. No, Sí, como una interpretación del software, no como una cantidad de puntos reales, porque al final la cantidad de píxeles en el monitor siempre son los mismos. Exacto. Entonces lo que hace el software es emular o representar esos píxeles como píxeles más grandes o más pequeños dependiendo de la cantidad de píxeles en la imagen. Tenemos una imagen de 10 centímetros por 10 centímetros, por Ok. decir algo. Una a 300 dpi y otra a 72 dpi. En el monitor, en nuestra computadora. Todavía no lo hemos impreso. Exacto. Estamos trabajando para web. No Vamos. se va a imprimir en papel. Vamos a suponer que una va a ser impresa en papel y la otra va a ser vista solo en internet. Ok. O solo por el... En por este el- caso yo asumo que la imagen de 300 dpi o puntos por pulgada sería la imagen que vamos a trabajar en papel. Y la de Ajá. 72 es la que vamos a trabajar en la computadora. Muy bien. Ponte tú que tú vayas a imprimir un logo en papel y ese mismo logo lo vas a utilizar para tu página web. Correcto. Uno lo vas a utilizar para tu tarjeta de presentación, Correcto, ajá. por decir Sí. algo, y otro para la página web. Uno lo vas a crear en 300 dpi y el otro lo vas a crear o a tener a 72. ¿Qué pasa cuando los visualizas a ambos en el monitor? Uno se ve más grande, el de 300 dpi se ve más grande, aunque el formato va a seguir siendo de 10 por 10 centímetros a la hora de imprimirlo. El otro se ve más pequeño, ¿verdad? Aunque el formato a la hora de imprimirlo va a ser 10 por 10 centímetros. Es decir, en el monitor se van a ver de tamaños diferentes, pero a la hora de impresión, y por eso lo puedes establecer tú en Photoshop al decir ver imagen al tamaño de la impresión, lo vas a ver que los dos tienen 10 centímetros, con una diferencia. La imagen. Ah, ¿la imagen en qué sentido? La imagen, una va a ser más nítida que la otra. Perfecto, perfecto. ¿Por qué una va a ser más nítida que la otra? Asumo que va a ser por el espacio que hay entre punto y punto. En este caso, en el monitor va a ser por el tamaño de los píxeles. Por eso decimos que la imagen está pixelada cuando está a muy baja resolución.
¿Qué pasa? Si los píxeles se ponen más grandes dentro de ese mismo espacio de 10 por 10 centímetros y al final lo que vemos es un mosaico de píxeles o de cuadros que no significan nada si la imagen está a muy muy baja resolución o vemos una imagen muy deteriorada, ¿verdad? Sí. En el caso de la imagen de 300 puntos por pulgada, la vamos a ver muy nítida, pero muy grande. Obviamente, esto viéndolo a ambas al 100%, ¿no? Al 100%, porque si te acercas con la lupa vas a ver muchos píxeles igual, indiferentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En el caso de esa impresión, se asemeja mucho a lo que llamamos el puntillismo. Y estamos viendo en este momento una imagen de un reconocido actor de cine, Sí. hecha es una caricatura de Eddie Murphy, hecha por un artista gráfico, en modo de puntillismo. Sí, excelente trabajo. Excelente trabajo. Si la vemos muy muy cerca, pues obviamente nos damos cuenta de los píxeles Correcto. y los espacios en blanco generando las luces de esa imagen, los píxeles grises y negros generando las sombras. Y al final una ilusión óptica Que no representa nada. que no si la ves representa tan nada cerca. si la ves de cerca. Si te alejas, entonces ves el rostro. O sea, que estaríamos hablando que tal vez esa imagen fue realizada para verla desde lejos. El puntillismo siempre está hecho para verlo desde lejos. Oh, ok. Y el puntillismo es un ejemplo de artes plásticas convencionales que representa bastante bien la idea Ok. de los puntos, de los dichosos puntos por pulgada. La imagen se ve obviamente más oscura donde hay más puntos y más clara donde hay menos puntos. Ujú. Y hay más distancia entre los puntos en las áreas claras que en las áreas oscuras. Correcto. Perfecto, muy bien. Ahora bien, fíjate, cuando hablamos de diferentes medios de impresión y de cómo ha evolucionado la tecnología, hace unas décadas atrás, cuando se imprimía en offset con cuatricromía, el proceso lo que generaba eran unos puntos y una superposición de puntos por color. Y lo tenemos aquí en lo que se llama una trama de cuatricromía. Que son básicamente los 4 colores. Vemos los 4 colores básicos, cian, magenta, amarillo y negro, Ajá. generando una mezcla de colores cuando estos se sobreponen. Cuando el amarillo se sobrepone al azul, se genera el verde. Ujú. Y estos son tintas, ¿ok? Esto sería la impresión a través de tintas traslúcidas que generan la ilusión de nuevos colores al ser superpuestos los puntos. Y esto es lo que se llama cuatricromía tradicional o impresión tradicional. Hoy en día la tecnología básicamente se basa o en impresión láser o en impresión por inyección de tinta, Ujú. que realmente no son puntos, son un chorro de tinta. Ok. Es prácticamente macizo. La ausencia de color va a ser establecida a propósito, no porque obviamente la impresora no va a imprimir ahí porque va a seguir interpretando el blanco como la ausencia de tinta, pero la calidad es tan alta en la impresión que realmente no vas a poder visualizar los puntos ni siquiera con una buena lupa, porque al final lo que es un chorro de tinta que enchumba el papel. Exacto. O sea que no hay posibilidad de ver esa distancia entre punto y punto. Es correcto. Sin embargo, en las imprentas tradicionales que todavía imprimen con offset, podemos ver, como estamos visualizando ahora en esta imagen, Ujú. el cuentahilo y los 3 colores básicos más el blanco. ¿Qué es el cuentahilo, Fernando? El cuentahilo es simplemente una lupa Ok. para poder agrandar la imagen y poder visualizar esos puntos. Ok. También se utilizaba para establecer qué tan bien estaba el registro de ese proceso de impresión offset. ¿Ok? Y lo vemos en algunas impresiones, en algunas publicaciones de baja calidad, Ujú. en donde la imagen no es tan importante como por ejemplo los periódicos. Los periódicos, lo hablábamos la vez pasada. Y aquí vemos en este ejemplo, en esta imagen, vemos la diferencia cuando la impresión está en registro. Obviamente la superposición de los 4 colores generan la marca de registro perfecta en negro. Ok. Y cuando está fuera de registro, los colores desfasados. Y esto es muy común en algunas fotografías de prensa. Sí. Vamos a ver, aquí creo que tengo yo un ejemplo en donde eso aparece claramente. Bueno, aquí está. ¿Ves? Esa es más o menos como se vería
la imagen cuando está desfasada. Sí, Y no, recuerdo haber visto esa ilusión es correcto. en los periódicos. Muy bien. Ahora entonces, fíjate, importante tener eso claro. La resolución va a ser necesaria en cuanto a impresión a más alta calidad, cuanto más cerca veas la imagen o necesites ver la imagen, como en el caso de las revistas, ¿verdad? O los libros de alta calidad. Ujú. O menor, dependiendo de si la imagen va a ser visualizada de lejos, como en el caso de las vallas publicitarias. Exacto. ¿Okay? Las vallas publicitarias van a ser vistas a tal distancia que una imagen podría estar impresa a 72 puntos por pulgada o podría trabajarse a 72 dpi en la computadora si va a ser impresa a gran tamaño, porque la ilusión óptica a distancia va a hacer que esa imagen se vea nítida. Correcto. O sea que básicamente trabajando con imágenes para computadora, lo digo como para concluir un poquito con sí. este punto, Sí. vendría siendo básicamente 300 dpi si vas a imprimir en papel, Sí. ok, y 72 o tal vez un poquito más si vas a trabajar para Sí. web. Debido a que la tecnología ha evolucionado tanto y las computadoras tienen hoy en día procesadores que procesan, valga la redundancia, procesan la imagen más rápido, entonces puedes inclusive llegarse a trabajar hasta 125 puntos por pulgada la imagen DPI. Para impresión, lo que se recomienda es de por lo menos como mínimo 150 hasta 300 dpi, es bastante aceptable para una revista. Entonces, mayor resolución para imágenes que van a ser vistas de muy cerca y se requiere de muy alta calidad. Menor resolución para imágenes que van a ser vistas desde muy lejos, no necesitas mucha calidad de impresión o van a ser trabajadas para web, para Y internet. cuando decimos resolución, estamos hablando de puntos Por pulgada. por pulgada. Y ahí es donde surge la confusión, Jefferson. La confusión surge cuando hablamos de resolución del monitor y resolución en la impresión, o resolución en cuanto a calidad de la imagen. Y allí se mezclan los términos. Es complicado. Es complicado. Pero vamos a dejarlo claro en qué aspecto. Hay que diferenciar bien cuando estemos hablando de resolución en cuanto a monitores de computadoras y a imágenes para internet o imágenes para ser impresas en papel, Revistas, periódicos, etc. Son dos resoluciones diferentes. La gente utiliza el término resolución en ambos casos como que si fuesen lo mismo. Son lo mismo, pero hay que tener claro para qué medio vas a estar trabajando. Claro. Porque el comportamiento de los píxeles son una cosa y el comportamiento de los puntos de impresión son otra. ¿Recuerdas aquellas impresoras de trama que eran de cinta? Sí, sí. ¿Qué hacían esas impresoras? Tenían básicamente un cabezal que golpeaba la cinta con unos pines, unos puntos muy chiquitos, y básicamente dejaban una cantidad de punticos marcados sobre el papel, gracias a la cinta. Ajá. Sí. Sí. Esto era una impresión por trama, que al final lo que veías era una ilusión óptica producto de la cantidad de puntos cercanos unos de otros. Exacto. Y si lo veías con una lupa, ibas a poder ver los puntos. Sí, recuerdo. Hoy en día, como son inyección de tinta, es un chorro de tinta que se imprime sobre el papel y no deja puntos, no deja trama. Lo mismo pasa con la impresión para vallas, con plotters o impresoras gigantes de alta calidad como la que vemos ahorita en la pantalla. Eso es una impresora gigante, puede ser del tamaño de un cuarto, de una habitación, para imprimir formatos muy grandes. Y te manejan una resolución muy alta. Lo que pasa es que no necesitas tanta resolución porque si va a ser visualizado a distancia, la ilusión óptica te resuelve el problema, y lo otro es que también va a ser procesada más rápido la impresión porque hay menos data, menos información que procesar sobre esa imagen para ser impresa. Ok. Me gustaría saber si todavía te queda alguna duda, porque es importante que... Tengo todavía mis dudas, pero tengo que leer un poquito más, porque claro, podríamos hablar del tema horas. Pero yo pienso que sí queda un poquito más claro, y bueno, obviamente con los ejemplos
gráficos que se están mostrando en la pantalla también. Sin embargo, bueno, a los escuchas que les interese hacer comentarios o hacer alguna otra aclaratoria, pues Bienvenido. por supuesto que sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Damos paso al siguiente tema. ¿Tú recuerdas de qué vamos a hablar? Mira, Teníamos varias cosas. esta tertulia es complicada. Es complicada. Estuvimos hablando sobre varios aspectos del diseño. No recuerdo exactamente, mencionamos varios, dijimos que íbamos a escoger uno. Eso fue cuando estuvimos hablando sobre el logo. Sí. Sobre el logo. Bueno, mira, aspectos sobre la composición y el diseño, detalles sobre lo que es la composición y el diseño. Obviamente es un tema muy amplio también, pero podríamos tratar de tomar un aspecto de esa gran gama de aspectos, que es el principio fundamental de la concepción de esa idea para esa composición. ¿Cómo piensa el diseñador? ¿En qué se inspira? ¿En qué se inspira? ¿Qué utiliza? Porque la parte técnica se aprende. Exacto. La parte técnica se está en los libros, está en internet. Hoy en día la obtienes en tu universidad, si vas a estudiar diseño, si estás estudiando diseño. Pero hay aspectos que de repente no se aprenden necesariamente en la escuela. Porque cada individuo es diferente y cada forma, digamos que la forma de inspiración, como yo lo llamo, es completamente diferente. Y cada persona tiene una forma diferente de abordar el problema. Exactamente. Abordar. ¿Cómo abordas el problema? Porque al final el diseño es la solución a un problema. Sí. Eso es lo que es el diseño, en cualquier aspecto. El diseño de una casa es la solución a un problema habitacional. Exacto. El diseño de un carro es la solución a un problema de movilización. El diseño de un zapato es la solución a un problema de que no te vayan a salir callos. Comodidad. De comodidad, que no te vayan a salir callos. Que no te salga un muñero. Bueno, pero al final es diseño. Casualmente, Jefferson, y esto fue una doble casualidad, porque sí, cuando te estaba mostrando la revista, leímos una frase, sí, hay una frase sobre algo de lo que tú estabas trabajando. Sí, casualmente ahorita en mis estudios de diseño gráfico, yo estaba realizando, y lo terminé ayer, las portadas para unos libros. El ejercicio básicamente era escoger 3 libros de una lista que el instituto te suministra. Y luego que escoges esos 3 libros, tienes que dibujar la portada para ese libro. Por supuesto, la portada tiene que tener una relación con el contenido del libro. Entonces, pero es gracioso, y la coincidencia es lo de esta frase. Es esta frase acá de un escritor norteamericano. No sé, me disculpan si no lo pronuncio bien, pero su nombre es Kurt Vonnegut. Vonnegut pareciera que dice. La frase dice en inglés: The arts are not a way to make a living. They are a very human way of making life more bearable. Prácticamente, traduciéndolo a grosso modo, es el arte no es una forma de sobrevivir o de hacer vida en un sentido. Necesito hacerlo por dinero. Sino más bien una manera de hacer que la vida sea más llevadera. Sí, algo que te llene como ser humano, que te haga sentir bien y que no necesariamente tengas que obtener un beneficio. Fíjate, la ventaja del diseño gráfico, desde mi punto de vista, es que es una mezcla de las dos cosas. Cuando hablamos al principio en la primera tertulia sobre la definición que yo le daba como arte comunicacional, ¿te recuerdas? Sí, recuerdo. Es arte y es comunicación. Es arte y es una solución a un problema comunicacional, porque la portada de ese libro que tú estás diseñando va a tener que comunicar ¿qué? El contenido del libro. Por lo menos un mensaje. Dilo. Es complicado. Es complicado. Lo que pasa es que tú lo piensas, tú por lo menos escoges cualquier libro y dices, ok, yo voy a dibujar la portada para ese libro. Pero suena sencillo, pero la verdad es que a mí particularmente me tomó tiempo decidir qué iba yo a colocar en la portada, de manera que cuando tú vieras ese libro, tú por lo menos tuvieses una pista y digas, ese libro trata de la Segunda Guerra Mundial.
Jefferson, no es que para ti sea complicado, es que es un trabajo complicado, porque un trabajo bien hecho, Jeff, no es fácil. En ninguno de los aspectos, en ninguna de las áreas. Un trabajo bien hecho lleva su tiempo, Sí. implica conocimiento, implica experiencia. Entonces, no es fácil, es como la gente dice, no, pero ponme esto aquí así, que se vea así, a ver si... No, es realmente transmitir un mensaje. Y el diseño gráfico, inclusive cuando hablamos en la primera tertulia sobre las señales de tránsito, Ajá. tiene que ser muy específico, pero a la vez tiene que ser agradable, tiene que llamarte la atención, ¿no? Tiene que cubrir varios aspectos de lo que se llama la psicología de la percepción, cómo la persona entiende el mensaje y qué le representa. Es la única manera de poder transmitir ese mensaje. Sí. Si la imagen no representa nada para ti, no te transmite No te nada. dice nada. Correcto. Ahorita que mencionaste Bien. lo de las señales de tránsito, yo creo que en una de estas tertulias deberíamos hablar particularmente Sobre las señales sobre de las tránsito. señales de tránsito en el mundo. Solo Sí. para entender un poquito cuál es esa relación entre cómo lo clasifican en varios países, porque me río porque recientemente volví a ver una señal de tránsito que es bien confusa. Ajá. Yo creo que tú la comentaste, o no la comentamos, mejor no decimos nada. Y la dejamos para Sí, ponerla como una imagen y establecer una y que una la parte gente de una nos tertulia. diga, cuando ustedes ven esa señal de tránsito, ¿qué les dice? Y después te cuento ese mismo día que hagamos esa tertulia sobre algo que escuché en televisión referente a esa señal de tránsito y Ajá. cómo la entienden en algunos países, porque la Ok. entienden. La entienden. Lo que no entendemos somos nosotros. Mira, porque venimos de un país donde eso no se usa. Tengo años tratando de entenderla. Bueno, será bueno para la próxima tertulia. Ahora bien, fíjate Jeff, yo quisiera también incluir un poco otros temas de diseño que no sean necesariamente diseño gráfico, porque Claro. podemos hablar de tantas cosas. En esta misma revista aparece un artículo, esta revista de la que estamos hablando es la revista Forbes Asia, es la edición para Asia, para el Asia Pacífico de Forbes, aunque mucha gente acá en Australia dice que esta es un western country, un país Una con revista, cultura occidental. bueno, Pero bueno, aunque tenga cultura occidental, estamos en un país oriental. claro, bueno, Es Es complicado. es Es complicado. Y ese es otro tema. Es complicado porque estamos en Oriente, pero vivimos como si viviésemos en Occidente. Correcto, y aparte que, para serte honesto, yo no había visto esta versión de la revista. Yo tampoco, la vi en el aeropuerto y la tomé. Forbes, Forbes, sí, la revista Mucha Forbes en gente español. en nuestro lado del Sí, mundo la llaman sí, Forbes. Yo nunca había visto la edición asiática de la revista. Ujú. Lo que es gracioso, si se puede llamar gracioso, es que a pesar de que la revista es la revista para Asia, está por supuesto escrita en inglés. Porque claro, me imagino que la tendencia Bueno, lo tiene que pasa es que ser... es una revista para Asia, pero creo que mercadeada hacia Australia. Yo he visto revistas aquí en Australia que tienen artículos escritos en chino. En chino. Sí, Interesantísimo, en porque mandarín. también Muy interesante. sí, la relación que se está generando actualmente entre estas dos naciones, Bueno, y el no, mundo entero entre el mundo entero. con China. Sí, Es correcto. Dos cositas para comentar también. Esta otra frase de Paul Klee, Ajá. que es un artista gráfico, Sí. dice, one eye sees, the other feels. Excelente. Y eso es también algo que envuelve mucho al diseño y al diseñador gráfico. Un ojo ve y el otro siente. Arte comunicacional. Está perfectamente expresado en esa frase. Muy bien, muy bien. Otra cosa que vi en la revista, y bueno, vamos a estar obviamente poniendo las imágenes, dándole el crédito obviamente a la revista, es dice Innovating for Success, dice innovando para el éxito, Sí. y lo que aparece es una foto de unos palafitos modernos sobre un lago en Asia. Y bueno, imagínate, los palafitos. Tendríamos que explicarle a alguno de las personas que están escuchando, porque nosotros, claro, Sí, que es un nosotros palafito, venimos de Venezuela, Sí, sí. y en un área particular en Venezuela están este diseño arquitectónico, porque Sí. básicamente es un diseño arquitectónico muy sencillo, pero al principio
que aplicaron en esta construcción que estamos viendo en la revista es básicamente el mismo, que es Sí. ese diseño sobre Sí. la estructura en el agua. Sí, son una solución habitacional sobre el agua, que nosotros en Venezuela llamamos palafito. Y sí, correcto que hayas hecho la aclaratoria, Jefferson, porque nunca habíamos dicho de dónde éramos. Exacto. Y obviamente con el acento mucha gente lo entenderá, otras no. Somos de Venezuela, venimos de Venezuela y tenemos ya algunos años viviendo acá en Australia. Correcto. Entonces, eso fue otra cosa que me llamó la atención de la revista, y cómo se aplica el diseño en todo, de lo que estábamos hablando al principio. Sería interesante también que algunas de las personas que revisan el canal nos sugieran temas. Nos sugieran. De repente También. podrían decirnos, bueno, Fernando, Jefferson, ¿por qué no hablan de? Y nos colocan allí lo que quieran. A ver, a lo mejor nosotros, bueno, yo de verdad estoy comenzando en el mundo del diseño prácticamente, pero les digo de una vez que amo este mundo de diseño, me gusta muchísimo y quiero aprender. Y sé que Fernando tiene mucha experiencia previa, así que bienvenidos sean Por todos los supuesto, comentarios. bienvenido. Y Jefferson, yo pienso que lo que enriquece esta tertulia es esa dualidad de factores que tú comienzas en el diseño. Yo tengo algún tiempo ya en el diseño, pero los dos estamos aprendiendo Sí, constantemente. porque descubrimos cosas nuevas. Claro, y eso es lo que nos llevó a hacer esta tertulia, el constante comentar y hablar sobre cosas de diseño. Porque que nos gustan. aunque son cosas que no, por supuesto no van a estar en la tertulia, nosotros cuando no estamos haciendo la tertulia, seguimos con la tertulia. Seguimos tertuliando. Bueno, Jefferson, muchísimas gracias de nuevo Gracias a ti, Fernando. por estar acá, por compartir conmigo y bueno, por hacer posible esto de la tertulia sobre diseño. Muy bueno. Excelente, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego, bye.